Empezaremos hablando de los insectos a partir de este tema e iniciamos con las cucarachas. Este grupo de insectos de importancia en nuestra área pues integra una gran cantidad de especies, de ellas donde la mayoría son ferales, es decir, que viven alejados del contacto con los seres humanos, y solamente algunas especies se asocian con nosotros en forma cercana, y otras incluso se han adaptado perfectamente para vivir dentro de donde los seres humanos realizamos actividades de diversos tipos. Entonces, las familias más importantes para nosotros son Blattelidae, Blattidae y Blaviride. Dentro de las cucarachas, así como todos los insectos o artrópodos que vamos a ver en este curso, nos concentramos en describir aspectos generales de biología, cómo es un comportamiento, ¿verdad? Principalmente para hacernos de elementos para poder realizar actividades de manejo y control lo más eficiente posible, y en ocasiones se da alguna reseña general sobre el grupo. Entonces, la mayoría de las cucarachas son ovíparas, lo cual quiere decir que producen sus otecas. O sea, las otecas son cápsulas que contienen los huevos, y estas son visibles, pero tenemos algunas variantes en ellas, como las cucarachas que son ovovivíparas, como este grupo son de la familia Blaviride, básicamente, en donde la oteca se desarrolla internamente dentro de la cucaracha, y cuando ya van a nacer, así técnicamente cuando ya van a nacer las cucarachas, simplemente eclosionan los huevos de la oteca dentro del insecto, y se ve que salen así por grupos por la región posterior del abdomen. Tenemos un grupo en donde está Diploptera punctata, que es una cucaracha que no produce oteca, o sea que son vivíparas. Entonces se llega a decir de que estas cucarachas producen una especie de leche para alimentar a sus pequeñitos cuando están dentro de ellos. Y la mayor parte de las cucarachas que son ya importantes para nosotros son ovíparas, son cucarachas que tienen la oteca visible de una u otra forma. O sea, una vez que la forman, la pueden depositar en algún sustrato o traerla consigo hasta que eclosionan los huevos. Entonces, estos son el grupo al que realmente llegamos a hacer acciones de control, aunque tenemos algunas especies de la familia Blaviride que se llegan a meter a nuestros patios. Entonces, la importancia de las cucarachas en salud pública se ha estudiado más en Blattella germanica, y pues es diversa la importancia que tiene esta cucaracha. Se ha encontrado que es portadora mecánica de muchos agentes patogénicos, entre los que tenemos bacterias, hongos y protozoarios que eventualmente nos pueden transmitir algún patógeno que nos enferme. Se les ha hecho responsable de que portan más de 100 de este tipo de patógenos. También son huéspedes intermediarios de parásitos. También se reconoce que las exuvias, una vez que se suspenden en el aire, pueden producir algún tipo de alergia que eventualmente desemboca en asma, como podemos ver en estas. O sea, esta es irritación producida por las exuvias que se suspenden en el aire una vez que están molidas finamente. O sea, pesan muy poco y sin problema se suspenden en el aire, lo cual también puede desembocar en que tenga uno problemas en las fosas nasales cuando uno está respirando cerca de ellas. Actualmente esta es la importancia más grande que tienen las cucarachas, y por eso
se han vuelto a ser un problema pues de importancia médica. La transmisión mecánica de enfermedades, que ya detallaba yo en esta primera parte, ¿verdad? También físicamente se han involucrado con la invasión masiva de construcciones en las que se han tenido que destruir algunas casas, como hay un ejemplo documentado en Estados Unidos. Por otra parte, también nos pueden producir estrés, o hay gente que puede requerir algún tipo de atención psicológica. Sin embargo, puede haber gente como esta caricatura que vemos acá, no es alejada de la realidad. A mí me ha tocado ver una situación todavía peor que esta en Estados Unidos, en una casa de donde habitaba pues una familia. La importancia veterinaria que tienen las cucarachas es relativamente menor para nosotros en México. Se sabe que son huéspedes intermediarios o de nemátodos que pueden infestar perros y gatos, solamente que estos no son de importancia económica. Entonces, las especies importantes que tenemos en este grupo son la familia Blattelidae y la familia Blattide. La familia Blattelidae tiene varias especies importantes, pero vamos a mencionar aquí solamente dos. Blattella germanica, que es la cucaracha alemana, es la más importante de todas las cucarachas, ¿verdad? Después tenemos Supella longipalpa. Blattide tiene varias especies que son importantes de una forma, digamos, secundaria. La mayor parte de las especies de blátidos son del género Periplaneta, y estas especies usualmente viven en los exteriores de las casas, en los patios. Sin embargo, se pueden meter vía los drenajes a nuestras casas. Por lo mismo es más difícil de controlarlas, porque uno puede eliminarlas dentro del drenaje, pero pueden volver a llegar. Y Blatta orientalis también es otra especie que podemos encontrar en los drenajes que pertenece a esta familia. Blatta orientalis es aquí tenemos una hembra de esta especie. De la familia Blaveridae tenemos nosotros la especie que sí podemos encontrar como plaga ocasional, porque se encuentran exteriores, es la especie Panclora nivea, que es de color verde el estado adulto. Y entonces aquí tenemos las especies, ¿verdad? De la australiana, esta es la cucaracha café o la cucaracha ahumada, ¿verdad? Y esta foto corresponde a la cucaracha americana. Esta obviamente es Blattella germanica, que aquí está portando su oteca. Hablaremos un poco de Blattella germanica, porque normalmente las acciones de control dirigidas a esta especie funcionan para todas las demás, y es muy importante entonces que si tenemos elementos, productos químicos o acciones de control que maten a esta especie, van a funcionar para las demás. Entonces, por eso mismo, esta cucaracha es la más importante del mundo y está asociada estrechamente a la actividad humana. Es omnívora y normalmente no sobrevive donde no hay humanos ni actividad humana. Y ella no se distribuye en forma individual, o sea, en forma de ellos mismos como especie, sino que nosotros somos quienes la andamos distribuyendo, ¿verdad? Y un factor limitante para su distribución en las diferentes situaciones es la temperatura, ¿verdad? Son cucarachas pequeñas que miden cuando mucho 1,5 centímetros, de color café oscuro, y podemos ver aquí que tiene dos manchas oscuras en el pronoto. Esas cucarachas tienen ciclos de vida que duran entre 80 y 100 días en condiciones naturales. Nosotros las mantenemos en laboratorio y su ciclo dura aproximadamente 2 meses a la temperatura aproximada de 25 o 27 grados centígrados. Una característica biológica muy importante de esta cucaracha es que nunca se desprende de la oteca, y solamente lo hace cuando están próximos a eclosionar los huevos. Aquí vemos por eso que esta cucaracha está, están saliendo todas las ninfas aquí de primer instar, que son blanquecinas,
pero la oteca veamos que está pegada todavía al cuerpo, o sea, las ninfas están emergiendo de la oteca. Y puede tener esta oteca hasta 40 huevos. Ahora es muy importante tener presente que en una población de cucarachas activa de esta especie, el 80% son ninfas y solamente el 20% son adultos. Aquí podemos ver un macho y una hembra. Podemos ver que el cuerpo es más delgadito en la parte del terminal del abdomen, y la hembra está un poco más redondeado, más ancho. Y las ninfas, en este caso del tercer instar. Una cucaracha relacionada con Blatella germanica que la gente puede confundir es la cucaracha bandeada, cuya especie es Supella longipalpa. Se le conoce como cucaracha de las salas, ¿verdad? Pero realmente en México es importante en el trópico, y también se encuentra en áreas templadas, en toda la costa, digamos desde Washington hasta México, por acá en Mérida, se puede encontrar dentro de las casas, pero le gusta vivir en áreas secas de la casa, o sea, no vive en áreas diferentes, y tiene una biología bastante bien diferente. La oteca es mucho más pequeña que la de Blatella germanica, y la ponen en las paredes o atrás de los refris, en donde pueden, o en las salas, sin ningún problema en las paredes. Entonces, esta especie, Blatella germanica, regresamos a Blatella germanica, es una especie de hábitos nocturnos que se esconde en cualquier rendija o hendidura que pueda haber dentro de la casa. Aquí podemos ver algunas fotografías donde la podemos encontrar, y cuando ya hay demasiada densidad podemos hallarlas incluso en áreas visibles dentro de la casa. Entonces es una especie omnívora que puede morir de hambre en unos 15 días si no come, pero el agua le puede permitir vivir hasta un mes. Entonces esta es una especie que vive en lugares húmedos dentro de las casas o restaurantes, ¿verdad? Donde en cualquier lugar donde se estén manejando alimentos, y usualmente la vamos a encontrar en las casas, en el área de la cocina, incluso en los baños. Cuando la llegamos a encontrar en las salas, que me ha tocado verlas, es porque hay una densidad muy grande de ellas. Entonces es una especie pues que requiere una alta humedad. ¿Y cómo se dispersa? Pues nosotros lo estamos dispersando porque no vuela. Se dispersa a través del comercio o cualquier tipo de alimento o paquete que movamos a otros lugares. La cucaracha americana es una cucaracha peridoméstica, es grande, mide aproximadamente 4 centímetros, es de color café rojizo con una banda amarillenta alrededor del pronoto. Entonces, este es un ejemplo de las cucarachas de la familia Blattidae, donde sabemos pues que viven en drenajes, en restaurantes, comercios o casa habitación, pero en ocasiones también se llega a encontrar en las salas de las casas. Yo las he encontrado en Veracruz o en Guerrero, aunque su hábito normal es que se encuentran en los drenajes. Y al igual que Blatella germanica, es una especie que transmite mecánicamente muchos patógenos, y lo más común pues es que nos moleste su presencia también. Esta es una cucaracha que de ciclos muy largos, ¿eh? Produce otecas que las pega en los sustratos, o sea que la deposita después de que la forma, pero es una oteca mucho más pequeña. Entonces, como tiene ciclos mucho más largos, eso quiere decir que las densidades de ellos, para tener densidades altas, requerimos 1 año, 2 años para que eso se pueda lograr. Y son cucarachas que tienen muchos estados ninfales, y pueden tener los adultos una vida por aproximadamente hasta de 2 años. El control de esta cucaracha, de la americana, pues se puede hacer como para cualquier plaga, ¿verdad? Preventivo, sellando entradas, cualquier hendidura o rendija que pueda servirse de escondite. Esto es en la medida de lo posible, porque no siempre podemos hacerlo dentro de nuestras áreas donde lo requerimos controlar.
Reducir la humedad o alimento son herramientas muy importantes que, si es posible, debemos implementarlo. Tiene enemigos naturales, ¿verdad? Son avispitas que se alimentan de los huevos en las otecas de varias especies. Sin embargo, pues, este mecanismo no es muy eficiente, ¿verdad? Pero existe en forma natural ese tipo de enemigos que se alimentan de las otecas. Y ya el procedimiento curativo para esta cucaracha pues es a través de cebos insecticidas, aspersiones residuales o hacer la atomización de productos químicos, ¿verdad? Regresamos a lo que es el control de la tela germánica, que es más amplio. Se ha trabajado mucho más con esta especie y hay un protocolo más definido que debemos de seguir para realizar actividades de control. Entonces, primero tenemos que hacer un monitoreo para identificar apropiadamente la especie. Esta inspección nos va a permitir hacer una predicción de cómo se encuentra la densidad de la cucaracha, hacer una evaluación y posteriormente tomar una decisión de cuáles son las acciones que vamos a hacer para manejarla, que pueden ser de diversos tipos, no solamente con acciones químicas. Entonces tenemos nosotros primero como opciones las medidas no químicas, que son, en la medida de lo posible, hacer acciones de sanidad, eliminar escondites, hacer sellados, remoción de ellas a través de trampeo o aspirado. Esto que estamos viendo acá es una técnica muy útil actualmente en la industria del control de plagas urbanas para eliminar cucaracha alemana. Son aspiradoras capaces de eliminar hasta el 80% de la población en el área donde se encuentran. Entonces se puede integrar perfectamente con acciones de control químico. Sin embargo, primero tenemos que hacer la remoción física de ellas con la aspiradora. Esta aspiradora funciona si agregamos un producto que se llaman piretrinas naturales, que son los compuestos que, aplicados en este caso en la cocina, expulsan a las cucarachas de los escondites y ya las podemos aspirar. O sea que requerimos utilizar un agente expulsante que es piretrina a baja concentración, y eso nos permite el aspirado. De otra forma no podríamos aspirarla, ¿verdad? Las piretrinas, si se utilizan en concentraciones elevadas, también matan a los insectos, pero en este caso solamente los usamos como agente irritante para provocar que salgan de su escondite. Hay en el mercado productos misceláneos, ¿verdad? Y como aparatos que producen ultrasonido para atraparlas, sin embargo, o para ahuyentarlas, sin embargo, no son eficientes, pero hay en el mercado de ellos. Se ha hablado también de técnicas de esterilización, pero masivamente no es funcional implementarlas a nivel operativo. Dentro de las medidas químicas se utilizan cebos a base de diversos tipos de plaguicidas, como fipronil, hidrametilona, avermectina, imidacloprid o ácido bórico. Todos estos tipos de compuestos no son irritantes. Ustedes pueden ver que ningún ingrediente de los señalados aquí son piretroides. Los piretroides son compuestos que en general producen irritación y por eso pueden detectarlos las cucarachas dentro de los cebos y ya no comérselo. Entonces un cebo es un producto que la cucaracha tiene que comerse para que ejerza la acción tóxica. Por lo tanto debe ser atractivo, pero también que no le produzca repelencia. Y la forma de colocarlo realmente es muy sencilla. Aquí podemos ver cómo se coloca, y de preferencia nunca hacerlo sin guantes, ¿verdad? Debe hacerse sin que tenga uno en contacto con el cebo directamente, porque los insectos eventualmente pueden rechazar el producto. Esta es una técnica recomendada de utilizarse con guantes si se hace físicamente, o utilizar las pistolas que despachan el producto. Y tenemos varios tipos de ellos, ¿no? ¿Dónde se colocan los cebos? Pues en las áreas próximas a donde están las cucarachas. Tenemos que hacer una inspección muy cuidadosa de dónde están las cucarachas dentro de una casa.
dentro de una instalación para que acerquemos el cebo lo más posible a donde se encuentran. Recuerden que las cucarachas son omnívoras, van a comerse la comida que se encuentre más cercana a ellas. Usualmente no se mueven más de 3 metros de donde están escondidas para buscar su comida. Por lo tanto, si se las arrimamos a 10 centímetros, 15 centímetros, va a haber mucho menor competencia por alimentos y nuestro cebo va a ser mucho más eficiente. Hay varios tipos de cebos de acuerdo a las situaciones donde los tengamos que usar, como este tipo de cebos que vienen en capsulitas, que le llamamos estaciones cebadas contra esta cucaracha. También se utilizan productos reguladores de crecimiento, que son muy útiles. Esos tipos de compuestos impiden la deposición de la cutícula cuando el insecto muda, y podemos verlo, el efecto aquí en estas cucarachas. Entonces es un producto muy bueno, solamente que les altera el comportamiento, de modo que cuando lo utilizamos, las cucarachas ya como que son visibles durante el día, ya no se esconden, y eso puede traer como consecuencia que la gente piense que no está funcionando el producto, pero realmente está funcionando. Lo que pasa es que ya no tienen control de su comportamiento y salen. Este tipo de productos usualmente lo que ocasiona es que si es muy concentrado se mueran, o si no, los adultos que emergen ya no se reproducen y eventualmente se mueren. Por eso el efecto completo de este producto se puede medir hasta los 2 o 3 meses aproximadamente. Aquí vemos cómo se está instalando el producto, pues en una habitación de un niño, para simular las condiciones de que es muy seguro. Y pues a nivel de mercado tenemos muchos productos. Aquí si vemos esta lista, todos estos son piretroides, excepto las avermectinas. Entonces son compuestos que se pueden utilizar en diferentes situaciones para controlar cucarachas. De los productos concentrados emulsionables, ¿verdad?, no son recomendables para uso en interiores de las casas, porque como tienen solventes orgánicos, pueden manchar superficies y dejar olores. Entonces puede haber ingredientes activos como el biotrin, que es una deltametrina. Este compuesto se puede presentar en diferentes formulaciones, desde un concentrado emulsionable, una suspensión concentrada o un polvo mojable. Entonces cada uno de estos usos va a depender de dónde queramos utilizar el compuesto. Entonces es como un ejemplo pues de un ingrediente activo que lo presentan para uso a nivel ya de campo de varias formas, en las cuales seleccionamos la que nos convenga. Entonces por ejemplo, el Deman es un compuesto que tiene lambda-celotrina como ingrediente activo, y este es un producto microencapsulado que es muy útil para hacer aplicaciones a nivel de aplicaciones espaciales o también residuales. Entonces, como regla general, les señalo de que los productos CEs no se recomiendan para uso en interiores de construcciones, de casas, de cualquier tipo pues de instalación, aunque ustedes ya pueden valorar pues la necesidad de usarlo si se los permite la condición, ¿no? Cuando hablamos de establos, por ejemplo, muy grandes, es posible que se pueda utilizar este compuesto, porque no solamente es útil para cucarachas, también se utiliza para otro tipo de insectos, como las moscas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se están controlando las cucarachas en un hotel. Este es un hotel de Acapulco, simplemente como un equipo B&G, o sea, son equipos relativamente simples, son equipos que tienen poca presión, y no porque no la puedan tener más alta, sino que están diseñados para que tengan poca presión, para que el producto que aplicamos llegue, se impacte, son de gota gruesa e impide que el producto rebote de las superficies. Entonces aquí lo estamos aplicando directamente en el drenaje, y había muchas cucarachas, por lo mismo esas fueron las que salieron aquí al patio y se fueron amontonando, pero adentro del drenaje pues había miles de ellas, ¿no? Entonces este tipo de equipo está diseñado para hacer aplicaciones en paredes, para que el producto se quede impregnado. Por lo tanto, la forma de aplicación es muy importante, de que aquí yo no puedo decirles de una
receta de cómo aplicar, porque eso va a depender de la superficie en la que lo estemos haciendo, porque puede requerirse que se haga una aplicación muy rápida o muy lenta si la pared es poco absorbente, o normalmente que sea absorbente, como un sustrato de tabique o adobe que no tiene ningún acabado. Fin de la presentación.